Conflicto Israel-Irán. ¿Qué puede pasar entonces con nuestras inversiones? Bien, como todo el mundo sabe, actualmente lo que es Israel con Irán están teniendo un conflicto bélico. Eso por consecuencia genera que en el mercado financiero, el mercado que nosotros como inversores operamos, el mercado de acciones, el mercado cripto, el mercado de divisas, caiga. No significa que sea para asustarse al 100% ni salir a vender todas las posiciones, ni mucho menos. Simplemente es un momento en donde hay que tener mayor cautela a la hora de operar por el simple hecho de que tenemos un conflicto bélico que no depende ni resiste de algún análisis técnico o fundamental de un activo en particular, como una empresa, una acción, lo que sea. Por ende, este tipo de contextos lo único que requieren es mayor cautela a la hora de operar y sobre todo saber elegir muy bien los activos financieros para operar y sobre todo plantear muy bien la visión de los activos. No empeñarnos tanto en el corto plazo, sino más bien empeñarnos en buscar activos de mediano y largo plazo que puedan tener un buen potencial alcista y que se puedan llegar a potenciar y que este conflicto particularmente no los destruya por lo menos el precio en el mediano o en el largo plazo. Y capaz te estás preguntando cuáles son esos activos financieros entonces que podemos comprar, podemos invertir y mantener en el mediano y largo plazo. Bueno, de ahí justamente la idea de este video. No vamos a hablar particularmente de la opinión política respecto a la guerra, si estamos de un lado o del otro lado, ni mucho menos. Lo único que vamos a particularmente ver cómo afecta este conflicto bélico en el mercado financiero, sobre todo en el mercado de acciones, extranjero y local, con los CDR, justamente que es lo que más operamos nosotros los argentinos, y también con lo que es mercado cripto, que es lo primero, digamos, que se ve afectado, sobre todo los fines de semana que no tenemos horario bursátil. Bien, teniendo en cuenta el contexto de guerra, hay que entender específicamente por qué también bajan en gran medida algunas acciones en particular. Recordemos que a medida que tenemos un conflicto bélico como el que estamos teniendo actualmente con Israel e Irán, genera por consecuencia que tengamos subas de materias primas, como por ejemplo el oro y el petróleo. A medida que suben estas materias primas, generan que la FED le cueste muchísimo más bajar las tasas de interés. Por ende, recuerden que cada vez que tenemos baja de tasas de intereses, tenemos por consecuencia una suba en el mercado. Sobre todo, le afecta en gran medida positiva a las acciones tecnológicas, o sea, todo lo que es el índice del Nasdaq. Distinto es cuando estas tasas no pueden bajarse y continúan estáticas o subiendo, tenemos entonces por defecto una caída en el mercado. Recuerden que el mercado se mueve ante expectativas, no cuando ocurre un suceso en particular. Está bien, dejando de lado que el ataque a Israel se da en un momento exacto o en el día siguiente reacciona el mercado o en el momento, por ejemplo, en el mercado cripto. Pero si no, el mercado siempre reacciona ante una expectativa. Una expectativa, por ejemplo, en el mercado local de devaluación, una expectativa de que no se van a poder bajar las tasas de interés, por ende tenemos desarmes en las posiciones antes, ventas, por defecto el mercado baja y demás. Todo siempre se maneja por expectativa en todos los mercados. Así que bueno, dicho esto, quédate todo el video completo porque vamos a ver específicamente 3 empresas a tener en cuenta, tanto del plano local, mercado argentino nuestro, como el plano extranjero, o sea, bolsa extranjera que se puede operar a través de los CDRs, para tener en cuenta con este conflicto. Recuerden, como hemos dicho al principio del video, hay que operar con mucha cautela cualquier tipo de activo, dejando de lado que el video no es una recomendación de compra ni de inversión. Vamos a hacerle un análisis, pero recordemos que estamos en un contexto que hay que operar con cautela y sobre todo de manera escalonada, cosa de mejorar los precios promedios de compra en caso de que ocurra un ataque que nosotros no podemos anticipar y que ningún analista técnico fundamental tampoco lo pueda anticipar. Sin nada más que decir, arrancamos directamente entonces con los análisis y con las empresas. Bien, la primera empresa que vamos a estar viendo el día de hoy es una empresa particularmente extranjera, en este caso Vista Oil. Es una compañía exclusivamente del sector de petróleo. Bien, como hemos hablado al principio del video, sabemos que lo que es petróleo es justamente una materia prima que se puede en este caso potenciar con un conflicto que tenemos presente actualmente. Ojo, tenemos muchísima volatilidad actualmente con el petróleo, por ende lo que son empresas que estén ligadas al petróleo pueden tener más o menos volatilidad. Bien, esto por una parte, y segundo que todo, por dónde exclusivamente está situada la sede de esta empresa o dónde particularmente es donde se trabaja en gran medida en esta compañía. Si estamos hablando que tenemos, por ejemplo, empresas que se dedican al petróleo, como no sé, YPF, estamos hablando de un plano local, o sea que excede el riesgo de pueda pasar algo particularmente con las plantas que tenemos de petróleo en no sé, una compañía que pueda estar en China, por ejemplo, que pueda estar en el Medio Oriente. Son cosas distintas. En este caso, por eso, evidentemente, nosotros vamos a estar hablando de lo que consideramos la mejor compañía, teniendo en cuenta este sector particularmente. Bien, vamos a estar viendo 3
en este video. Recordemos que lo que es el comercio del petróleo será la vía más directa de impacto, ¿bien? Pues el conflicto justamente tiene el epicentro en una zona que produce cerca de un tercio del crudo a nivel global y por el estrecho de Hormuz. En el Golfo Pérsico pasa el 28% de todos los envíos marítimos, más precisamente 18,5 millones de barriles de petróleo al día, según detalló justamente el orden mundial. Por lo que una interrupción del transporte redundaría en el aumento de precios para lo que es el petróleo justamente. Entonces, bueno, si lo trasladamos nosotros, lo que acabamos de decir, a una compañía particularmente que excede el riesgo particularmente de otras compañías que también están ligadas al petróleo, pero que no deja de ser volátil, es en este caso Vista Energy. Vista Energy, en este caso vemos que tenemos lo que es una divergencia bajista en diario, por ende no es un momento particularmente de ingresar en el precio actual, sino más bien esperar una corrección para poder ingresar en el activo. Recordemos que las divergencias en RSI nos cantan una corrección en el activo y nosotros como traders o como inversores lo que vamos a intentar hacer siempre es ingresar cuando el precio esté corrigiendo, no cuando el precio haya subido y se haya disparado, sino más bien entrar en la corrección e ingresar en la consolidación de los precios para nosotros después agarrar lo que es el rebote alcista. Bien, esa va a ser la idea de cualquier trade que podamos llegar a tomar o de cualquier inversión de mediano o largo plazo. Eso es lo que hacemos en el grupo VIP de Focus, donde operamos todo este tipo de activos, acciones, CEDAR, criptos, siempre en correcciones para después aprovechar el rebote alcista del que estamos justamente esperando que se dé en algún activo en particular. Ya sabes que tenés en el link de la descripción para que te puedas unir, solicitar más información, así hablas directamente con nosotros, si no, también directamente en el primer comentario del video también lo puedes hacer. Te dejo también el link para que te puedas unir, ¿sí? Entonces, bueno, la primera zona importante de lo que es Vista Oil ante una posible caída aquí en el triple techo que se está generando con un volumen disminuyendo, con una divergencia bajista, se puede dar en la zona de los 38 y posteriormente en la zona de los 35. Son una doble zona de compra para tener en cuenta en Vista. Una compañía que es volátil, no la podemos comparar con empresas como Coca-Cola, por ejemplo, como McDonald's, como Pepsi, que son empresas que tienen poca volatilidad y que si bien son de renta variable, también cotizan evidentemente en Wall Street. Tenemos una volatilidad muy distinta, sobre todo cuando hablamos que de por medio de un conflicto bélico y sobre todo si hablamos que de por medio también tenemos lo que es el petróleo. La segunda compañía que vamos a ver, que voy a incluir dos en una porque es plano local, es Molinos Juan Semino y Volt. Son dos empresas del panel general que son de riesgo alto especulativo. En primera instancia porque tienen poco cash flow, que es el capital circulante de la compañía, o sea que tienen poco capital circulante, por ende cualquier movimiento brusco de liquidez genera una suba fuerte en el precio o genera una baja fuerte en el precio también. Sabemos que las molineras van a ser de las empresas que se pueden llegar a beneficiar, por lo menos en este contexto actualmente, sobre todo lo que es Semi y después ahora vamos a pasar a ver en Volt. Son empresas que ante cualquier desregulación en la economía que se genere, sobre todo con las expectativas puestas que tenemos en el Pacto de Mayo, ahora justamente en estos días, son empresas que se pueden llegar a potenciar muy fuerte, sobre todo por el poco capital circulante que tienen, y sobre todo si la ley bases genera una expectativa y se llega a aprobar nuevamente, podemos tener una fuerte suba en los precios de este tipo de empresas. Lo mismo aplica en caso de que no se dé y las expectativas se caigan, van a dar o van a generar evidentemente fuertes correcciones. Por ende, bueno, la idea de estos activos no es apuntar a un corto plazo, sino más bien es apuntar a un mediano o largo plazo, en donde las expectativas de desregulación en este tipo de empresas están cada vez más presentes. Semi en la zona de los 95 y posteriormente 90 pesos. Tenemos zonas de compra importantes, zonas de soporte importante. Y después si nosotros buscamos directamente Volt, también estamos actualmente, hemos rebotado lo que es la primera zona de compra, que es en los 48 pesos. Y como última tenemos en la zona de los 40 pesos, con visión y expectativa de mediano o largo plazo, de manera acumulativa, hacia la zona de los 60, 70 pesos y posteriormente 75 pesos. Esas son dos empresas muy similares, son del panel general, que si bien son de sectores completamente distintos, tenemos un fundamento similar, ¿bien? Por ende, bueno, son empresas de alto riesgo solamente para perfiles o carteras de riesgo fuerte y especulativo. Y como última empresa tenemos lo que es MicroStrategy, que ya la hemos traído más de una vez aquí en el canal porque tenemos un potencial distinto que excede, en este caso, lo que es el riesgo que pueda contemplar un conflicto bélico. Si bien nosotros tenemos en cuenta que lo que es el conflicto de Israel-Irán arrastra todo el mercado, o sea, no hay nada prácticamente que se pueda haber salvado con esta última caída que tuvimos del Nasdaq y del S&P, ha corregido todos los activos, tanto los del S&P 500 como los de Nasdaq tecnológicas. Lo importante aquí en MicroStrategy, en este caso, para no hablar de una criptomoneda en particular,
hablamos de una empresa que está ligada al mercado cripto, en este caso a Bitcoin, que es una compañía que tiene el 1% comprado del capital circulante actual en Bitcoin. Por ende, y nosotros venimos de un halving que se generó hace aproximadamente unos 3 días, con un halving que tenemos una expectativa de crecimiento para el activo en un mediano o largo plazo, y un MicroStrategy que tiene el 1% comprado de Bitcoin, es una empresa que a medida que Bitcoin llega hacia la zona de los $70.000 y $74.000, podemos alcanzar objetivos de take profit en la zona de los 1.650, 1.850 y posteriormente $2.000. Esos son los objetivos principales en MicroStrategy, ya que es una empresa que a medida que Bitcoin sube un 3 o un 4%, es una compañía que puede subir un 12%. Como por ejemplo el día de hoy, que está subiendo un 12%, rebotando en lo que es zonas importantes de soporte para lo que es la compañía. Y tenemos a un Bitcoin que particularmente ahora está subiendo, para ser exactos, un 1,98% y un MicroStrategy que está subiendo un 12%. No significa que sea así todos los días, pero en mayor medida siempre se potencia con mayor volatilidad, tanto para las ganancias, para cuando el precio sube de Bitcoin, como para cuando el precio baje. Entonces esta es una forma de operar en un sector particularmente cripto, que tenemos un potencial alcista en el mediano y largo plazo, que ya nos desligamos de otros sectores empresariales, como lo que estamos hablando recién, como el petróleo, por ejemplo, o algunas de las acciones locales. Ya pasamos a otro sector completamente. No hay que olvidarse que es una empresa tecnológica, o sea, el apoyo de Bitcoin es un plus para la compañía porque tenemos miles de millones de dólares invertidos en Bitcoin, pero aparte de eso la compañía es tecnológica. Por ende, bueno, ya sabemos que ante una expectativa de que las tasas de interés no se logren bajar, no solamente MicroStrategy, sino el resto de tecnológicas también van a sufrir una caída, pero el esquema mayor se pueden recuperar o levantar en caso de que esto suceda. A medida que Bitcoin suba, lo será muy rápidamente en MicroStrategy. Por eso hay que tener en cuenta y contemplar que, si bien es una empresa tecnológica, depende de un factor fundamental que es de otro mercado externo, que en este caso es el mercado cripto, que en este caso estamos buscando objetivos entre los $70.000 y $74.000. En caso que se rompa la resistencia de los 70.000, podemos llegar muy rápidamente hacia esas zonas de take profit. Es un activo realmente muy volátil, o sea, tenemos variaciones del 12% en un día, menos 15% al otro, más 25% al otro. O sea, son empresas que están muy lejos de tener una volatilidad como hablábamos al comienzo de, no sé, McDonald's, Coca-Cola, que se mueven como mucho un 2% en un día, como una locura, como muy volátil. Esto muy volátil puede ser un 15% y es normal, ¿sí? Entonces, bueno, contemplar esto en caso de operar algún tipo de estas empresas que hemos estado viendo el día de hoy. Son todas empresas realmente muy volátiles. Así que bueno, espero que te haya gustado el video. Déjame en los comentarios qué empresa te gustaría que analicemos, sea del plano local o del plano extranjero, así lo traemos directamente para el siguiente video. Sin nada más que decir, nos vemos directamente en el día de mañana. Chau, chau.